Entonces, pues empezaron a ver con Ale relaciones, ¿no? Y entonces, pues, la definición que se dio de relaciones, pues, fue así, ¿no? Una relación R es un conjunto de pares ordenados. Es decir, Z va a ser un elemento de una relación si pues existen elementos X y Y, tales que Z es igual a el par ordenado X, ¿no? Entonces, recuerden que cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un conjunto A tiene ciertos elementos X1, X2, X3, ¿sí? Estos elementos de aquí adentro, digamos, aunque nosotros los estamos pensando como elementos, pues también dentro de la teoría de conjuntos, estos de aquí también son conjuntos, ¿no? Y bueno, usualmente la definición de relación que ustedes conocían es que pues es una relación en un producto cartesiano, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, pues les digo, estamos siguiendo como el caminito por el cual se empezaron a formalizar y a definir las cosas, ¿no? Entonces, antes de que se viera que una relación es un subconjunto de un producto cartesiano, pues la definición que se daba de relación era esta, ¿no? O sea, una relación es un conjunto de pares ordenados, de tal manera que, pues, justo un elemento de la relación es un par ordenado X, ¿no? Eh, si, por ejemplo, eh, bueno, si por ejemplo, más bien, si X y Y, bueno, si X está en un conjunto X y Y está en un conjunto Y, entonces diremos que la relación eh, no, no, más bien diremos que R es una relación entre el conjunto X y Y, ¿no? Eh, pues tenemos, por ejemplo, bueno, aquí algunos ejemplos. Eh, el ejemplo más sencillo pues, sería la relación identidad, ¿no? Entonces, la relación identidad. Y esa de ahí, pues la vamos a denotar como la identidad y va a ser el conjunto de todos los zetas, de tal manera que existe un A, tal que Z pues es igual al par ordenado A, ¿no? Entonces, pues la identidad también se le llama la diagonal, ¿no? A esta relación. Y si, por ejemplo, esos elementos de A, o sea, nosotros sabemos que esos elementos de A son un conjunto.
Pero si ese elemento, si esos elementos de A están cayendo en un conjunto, entonces, si, por ejemplo, si ahora la identidad serían los elementos en Z, tales que existe una en A, tal que Z es igual al par A, A, es decir, ya estamos dando un parámetro sobre el cual estos elementos A existen, no solamente son conjuntos arbitrarios. Entonces, diremos que la relación es la identidad sobre A, ¿no? Y lo vamos a denotar, pues así. Otro ejemplo. Entonces, bueno, pero para esto antes voy a dar una definición así rápidamente. Sean n y m enteros. Decimos que m divide a n si existe un a en z, de tal manera que n es igual a m por a, ¿no? Es decir, ahí lo vamos a denotar como m divide a n. Lo que decimos es pues porque, por ejemplo, el n es un múltiplo de m, ¿no? Entonces, si por ejemplo m es igual a 3 y n es igual a 6, pues entonces 3 divide a 6, pues 6 es igual a, bueno, más bien, pues existe el 2 que está en los enteros, de tal manera que 6 es igual a 3 por 2, ¿no? Entonces, pues podemos definir otra relación con esta pequeña definición que damos aquí, como este R va a ser el conjunto de los zetas, de tal manera que z es igual a un m, n, y m divide a n. Entonces, por ejemplo, aquí como están dadas las relaciones, bueno, los pares ordenados, podemos enunciar algunos de ellos. Pues el 1 va a dividir a todos, porque el 1 divide a cualquier x, pues x va a terminar siendo 1, y el entero que va a existir, pues es el mismo x. Entonces, pues de entrada, tendríamos a todos los pares, digamos, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, y así. 1,x, y así. También, por ejemplo, los del 2, pues sería, el 2 no divide al 1, pero el 2 sí se divide a sí mismo. El 2 no divide al 3, pero sí divide al 4. El 2 no divide al 5, pero sí divide al 6, al 8, y así, ¿no? Y así podríamos ir, bueno, aquí por ejemplo sería 2 con 2x. Con el 3, pues el 3 no divide al 1, ni divide al 2, pero sí divide al 3, divide al 6, divide al 9, y así continuamos, 3,3x. Entonces, esos son como los pares ordenados que están fungiendo en nuestra relación. Le voy a poner así, en los enteros positivos,
Porque también podrían estar ahí los negativos, ¿no? Por ejemplo, el 2 divide al -4, pues porque el -4 es el 2 por el -2, ¿no? Pero para no meter a todos los pares negativos, solamente voy a considerar a los enteros positivos, ¿no? Entonces, pues eso, una relación es un subconjunto de pares ordenados y si ya nosotros tenemos una, digamos, delimitación de los conjuntos A y B, por ejemplo, entonces vamos a decir que la relación es una relación entre los conjuntos A y B, ¿no? Que de hecho, en ese caso, la relación va a ser un subconjunto del producto cartesiano de A cruz B. Mm, ¿Cuál otro? Por ejemplo, sea X un conjunto y consideremos la potencia de X. Entonces, R igual al conjunto de los zetas, tales que Z es igual a, vamos a poner A, B, con A y B en potencia de X, como que A es un subconjunto de B, pues es una relación. Y a esta le llamamos relación de contención. Fíjense que aquí no estoy dando como, no estoy dando una restricción de absolutamente nada, sino únicamente de cómo está siendo la relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1, en la relación identidad, pues yo tengo por aquí un elemento que se llama A y entonces está relacionado con el mismo. Por ejemplo, aquí tengo un elemento que se llama B y ese está relacionado con el mismo. Y por aquí tengo un elemento que se llama C y ese está relacionado con el mismo. Entonces, digamos, este sería un diagrama de 1, ¿no? Por ejemplo, en el de las divisiones, pues, bueno, no lo voy a pintar, sino lo voy a pintar. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, el 5, y por aquí pues está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Entonces, pues por ejemplo, el 1 está relacionado con todos porque el 1 está dividiendo a todos. Entonces, se estaría viendo como algo así, ¿no? Si yo me tomo al 2, pues el 2 no está relacionado con el 1, pero sí está relacionado con el 2, está relacionado con el 4, está relacionado con el 6, está relacionado con el 8, ¿no? El 3, pues estaría relacionado solo con él, estaría relacionado con el 6, y pues ya no me alcanza el siguiente, ¿no? Y el 4, pues estaría relacionado con el 4, y estaría relacionado con el 8, y el 5, pues estaría relacionado con solamente el 5 en este caso, ¿no? Entonces, solamente estamos diciendo cómo es la relación y con eso como que nos estamos dando idea de cómo son los conjuntos, ¿no? Y no le estamos pidiendo ninguna otra restricción, ¿no? Como va a ser en el caso de las funciones. Déjenme, por ejemplo, poner otro ejemplo.
déjenme por ejemplo, Juan 2020. 4. Por ejemplo, si X es un real, entonces es un real positivo. Definimos la relación raíz cuadrada como, pues, R va a ser igual al conjunto de los zetas, de tal manera que Z es igual a un X, Y, de tal manera que X es un real positivo y Y pues va a terminar siendo la raíz cuadrada de X, ¿no? Entonces, siempre que yo dé un conjunto y una propiedad, ya, eso es una relación, no me importan las restricciones. ¿Cómo se vería un diagrama de esa cosa? Pues, si por ejemplo aquí está el 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Por acá estaría, lo voy a pintar así, así conviene a mis intereses. Menos 2, menos 3, menos 4. Y por acá es 1, 2, 3, 4. Entonces, el 1, cuando yo le saco la raíz cuadrada a 1, pues el 1 va a dar al 1, pero también va a dar al menos 1, ¿no? Al 2, cuando yo le saco la raíz cuadrada, es como 1.41 y pues sería 1.41 también negativo, ¿no? Al 3, pues raíz de 3, no sé cuánto sea raíz de 3, como 1.5, ¿no? 1.7. Entonces, pues el 3 está yendo pues, aquí y también está yendo pues más o menos acá. El 4, pues el 4 está yendo al 2 y al menos 2. Entonces, eso como que ya pues nos empieza a meter un poco de ruido porque cuando, cuando nosotros definamos lo que es una función, pues nos gustaría que solamente un elementito de acá, o sea, para poder describir cómo se está comportando la relación, o sea, que la relación misma describa al conjunto, pues una parte importante es que sepamos que únicamente si tomamos un elemento de aquí, estemos yendo uno y solamente a uno de los de acá, ¿no? Porque si estamos yendo a uno o a más o a todos, pues eso no nos está dando información de absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros definamos función, este tipo de cosas pues, no las vamos a querer. Pero para definir que ese tipo de cosas no las vamos a querer, pues primero tenemos que agarrar y darle un nombre a esto y tenemos que agarrar y darle un nombre a esto, ¿no? Y sobre esos dos conjuntos, que seguramente ustedes ya saben, el dominio de la relación y la imagen de la relación, es sobre los que vamos a trabajar para dar una definición más adelante de lo que es una función. Entonces, vamos a definir el dominio y la imagen. Sea R una relación. Definimos el dominio de R como, pues el dominio de R va a ser igual al conjunto de los X's tales que va a existir un Y, de tal manera que X, Y
pertenece a la relación. Y definimos la imagen. Bueno, el rango de la relación. Porque la imagen es un subconjunto del rango. Definimos el rango de la relación como el rango de R va a ser igual a los Yes, de tal manera que existe un X en el dominio de R, de tal manera que X, Y pertenece a la relación, ¿no? Ujú. Entonces, pues por ejemplo, en los ejemplos anteriores, en el uno, pues si hacíamos la relación sobre un conjunto A, pues el dominio de R pues iba a ser todo A, ¿no? En la identidad de A, el dominio de R pues es justo todo A, y el rango de A, el rango de R, pues también es todo A. Me faltó darles otra cosa. No me deja. Así me deja. Aquí. Definimos el campo de la relación como el campo de R, pues va a ser el dominio de R unión el rango de R. Entonces, pues aquí, en este caso, el dominio de R sería A, el rango de R sería A, y el campo de R, pues sería A unión A, que pues es A. En el 2, la relación de divisibilidad. El dominio de R, pues serían los enteros positivos. El rango de R serían los enteros positivos. Y entonces el campo de R serían los enteros positivos, unión los enteros positivos, que serían los enteros positivos. En la 3, que era la de contención, la relación de contención, pues el dominio de R es la potencia del conjunto X, el rango de R pues es la potencia del conjunto X. ¿Y quién es el campo de R? Pues también sería la potencia de X. Bueno, unión potencia de X, que es potencia de X. Y en el 4, que era
la relación raíz cuadrada. Es más, aquí para que sea más, para que se vea un poco más explícito que, pues, rango, dominio y campo son cosas diferentes. A X lo vamos a poner en los vectores positivos. Y entonces, pues, ¿quién sería el dominio de R? El dominio de R serían los vectores positivos. El rango de R, híjole, pues no van a ser todos los reales, ¿no? Serían nada más como todos los números algebraicos. Serían, lo vamos a poner así, los números algebraicos. Y por lo tanto, el campo de R tendría que ser los enteros positivos unión los números algebraicos, ¿no? Y entonces, pues, vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio. Un par ordenado A, B, pues era el conjunto que tenía el unitario de A y tenía al conjunto A, B, en donde A estaba en A y B estaba en B, ¿no? Eso implicaba que entonces el unitario de A era un subconjunto de A y el conjunto A, B, pues era un subconjunto de A unión B. Eso implicaba que entonces el unitario de A tenía que estar en la potencia de A, incluso en la potencia de A unión B. Y el conjunto de A, B, pues tenía que ser un elemento de la potencia de A unión B. Y entonces, pues eso implicaba que el conjunto que tenía al A y el conjunto que tenía al A, B, pues tenía que ser un subconjunto de la potencia de A unión B. Es un subconjunto de la potencia de A unión B, lo que implicaba que entonces el conjunto que tenía el unitario de A y el conjunto que tenía AB, pues es un elemento de la potencia de A unión B. Eso quiere decir que entonces el par ordenado era un elemento de la potencia de A unión B, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocemos el rango, y el dominio, esos pares ordenados, digamos, van a estar en Z más y van a estar bueno, en este caso estarían en Z más y estarían en los números algebraicos, ¿no? El campo únicamente estamos diciendo que es los enteros positivos unión los números algebraicos, ¿no? Pero eso no es como que los pares ordenados estén en Z más unión A, ¿no? Los pares ordenados realmente en dónde están. Entonces, teniendo en cuenta el recordatorio, en el ejemplo 4, por ejemplo, cada par ordenado es un elemento de la potencia de los números enteros unión este de aquí, que es distinto a este de aquí, que es el campo de R. Entonces, o sea, esto lo hago énfasis para que no se vayan con la finta de que, pues como un par ordenado A está aquí y un par ordenado B está aquí, ¿en dónde vive el par ordenado? Pues el par ordenado, o sea, si el campo de R es agarrar y pegar el dominio y pegar la imagen o el rango, pues entonces el par ordenado A, B
vive en el campo de R, ¿no? Eso no es cierto. El par ordenado vive en la potencia de la potencia del campo de R, ¿no? Entonces, si aquí lo quieren ver, entonces vive en la potencia de la potencia del campo de R, ¿no? Entonces, ojo con eso cuando se les pida decir en dónde está quién, ¿no? Cada elemento. Entonces, aquí no es cierto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Dale. Bueno, Oye, Juan, dime. es que ayer la profesora nos dijo que íbamos a ver hoy algunas dudas que teníamos de la tarea. Ah, En- ok. Este, Sí las puedo. vale, entonces,